Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, ¿cómo están? Pues vamos a empezar esta enseñanza. Si es tan amable en ponerse en pie, por favor. Pues qué bueno que están aquí. Estamos estudiando sobre este libro que se llama Vive la doctrina de Jesús. Vive la doctrina de Cristo. Y esto es para todos. Todos nosotros necesitamos aprender y ver de una manera diferente lo que a veces hemos estado estudiando en otro tiempo, pero que hoy necesitamos estar actualizando y necesitamos estar bien compenetrados en lo que el Señor nos habla. Si no tiene su libro, cómprelo, es muy económico, 50 pesos todo este libro que vamos a estar utilizando prácticamente todo este semestre completo. Así que no se preocupe si no lo trae. Ahora es individual, no es por pareja, porque tienen que escribir aquí cada quien lo que el Señor les está preguntando a través de esta enseñanza. Así es que por favor adquieran su libro, es muy importante que lo tengan. Y vamos a empezar con una oración. Señor, gracias. Tu palabra es verdad. Eso es lo que nos anima, lo que nos fortalece, lo que trae a nosotros fe, lo que nos da certeza, convicción, seguridad para vivir aquí en la tierra. Es también la palabra profética más confiable, más segura. Es palabra que tiene espíritu y tiene vida. Y te damos gracias. Hoy queremos recibirla con mansedumbre, con sencillez de corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues tome su lugar y abra por favor su libro en la página número 35. La semana pasada comenzamos a estudiar. En verdad, si no trae su libro, poco se le puede quedar, poco puede aprender de esto. Por eso sí es importante que lo haga. No estamos tratando de hacer negocio ni mucho menos, se lo estamos dejando al costo de producción. Es un libro de 160 páginas, muy bien hecho y que es muy económico para ustedes. Es increíble que personas que nos ven a través de la televisión vienen a comprar el libro aquí a la librería y ustedes que están aquí en la congregación no lo hacen cuando está a la mano para que usted pueda seguirnos y podamos aprender juntos. Qué increíble, me encanta esto. Pues bien, empezamos a ver las condiciones para recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios. El Señor Jesús, analizamos esto como un dato muy interesante y que es muy importante. Cuando terminaba alguna de sus enseñanzas, Él decía: el que tenga oídos para oír, oiga. Y esto no quiere decir que usted está sordo o no oye, sino lo que Él está tratando de decirnos es que el que en verdad desea recibir la enseñanza de la palabra de Dios tiene que oírla, pero también entenderla y luego bajarla a su corazón para que se siembre ahí. O sea, el que tenga oídos y quiera verdaderamente oír de Dios, lo va a hacer. El que no la oye, le entra por un oído, le sale por el otro y se queda exactamente igual. Entonces, con eso comenzamos y hay condiciones para recibir la palabra. Pues ya lo estuvimos viendo a través de la parábola del sembrador. ¿Por qué razón? Porque la parábola del sembrador nos señala claramente 4 tipos de terreno donde se puede sembrar la palabra, y solamente uno de ellos es el mejor, que es una tierra preparada para recibir la semilla. Alguien que está oyendo atentamente, está recibiendo la señal, la baja a su corazón, la siembra y produce fruto. Ahora, las características de la palabra de Dios es que la palabra de Dios no cambia, no cambia. Eso es invariable.
El mismo Señor Jesús dijo: todas las cosas van a pasar, el mundo se va a acabar, las cosas se van a echar para atrás, etcétera, etcétera. Pero mi palabra, dice, no pasará. Es invariable, no puede tener variedad. ¿Por qué razón? No cambia. Alguien que haya estado leyendo, ¿por qué no cambia la palabra de Dios? Hay una razón nada más: porque es la verdad. La verdad no cambia, es verdad, es un absoluto y no cambia. Si usted es una persona que habla verdad, usted es un hombre de integridad, no cambia. No por las condiciones que vive, no por las circunstancias, no por los chantajes, no por las imposiciones, no cambia, porque usted habla verdad. Un hombre que habla verdad, una mujer que habla verdad, es una persona intachable, es una persona que está hablando con verdad. Bueno, la palabra de Dios es superior a esto y nunca cambia, por eso es invariable. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué razón a veces no recibimos y no somos transformados en nuestra vida y no caminamos en fe en el Señor? Porque lo que cambia es el corazón que la recibe, el corazón del hombre o de la mujer que la recibe. Entonces, ese es el problema, que nuestro corazón tiene que estar inclinado, atento, para poder recibir la palabra del Señor. La palabra no cambia, pero sí la condición del corazón del que recibe la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Dice aquí en Santiago 1:21: por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su vida. Nos está diciendo: quiten toda incredulidad, toda incertidumbre, sean mansos para recibir la enseñanza, no sean rebeldes, no sean incrédulos. Es que no le entiendo. Claro, hay ocasiones en que a lo mejor no podemos entender, pero eso no quiere decir que la palabra no sea la palabra. La palabra es todo un conjunto, no nada más es una parte. Hay gente que dice: a esto sí le creo, pero a esto no. Pues estás perdido, porque la palabra es todo. Todo lo que hay ahí es verdad. Entonces es importante. Ahora, ¿qué produce la palabra de Dios? Los efectos. Primeramente, produce fe. Fe. Dice Romanos 10:17: por esto la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo. Cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos una convicción de pecado por medio del Espíritu Santo, porque el Señor Jesús dice que envió al Espíritu Santo, y nos habla de ello en el libro de Juan capítulo 15, en donde está diciendo que solamente el Espíritu Santo puede convencer a las gentes de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el que convence a cualquier persona, a nosotros mismos, de que estamos mal, no es la persona que está predicando, no es la persona que está enseñando, es el Espíritu Santo que nos está hablando al corazón: estás mal. ¿Sabes qué? Te está tratando de convencer el mismo Espíritu de que necesitas salir de esa condición para que puedas entonces vivir una vida diferente. Entonces, la misma palabra produce fe. Pero una vez que hemos sido salvos y hemos obtenido fe, porque nos ha convencido de ir a los pies de la cruz, a los pies de Jesucristo para recibir salvación, es ese mismo Espíritu Santo que quiere que caminemos en fe todos los días de nuestra vida. Entonces, el problema es que hay muchos creyentes que se quedan aquí nada más y ya no están leyendo la palabra, ya no están leyendo, y entonces no hay fe, porque la palabra produce fe. Entonces ya no hay fe y siguen caminando y de repente se van chuecos, se van por otro camino. ¿Por qué razón? Porque no están caminando correctamente conforme a lo que dice la palabra. Si yo tengo fe, voy a ir caminando en la voluntad de Dios y mi vida va a ser
constante crecimiento y madurez para alcanzar la estatura del varón perfecto, como dice el Señor. Entonces produce fe, es uno de los efectos. Otro de los efectos es nacimiento espiritual. Ya lo estudiamos la semana pasada. Han nacido de nuevo, dice Primera de Pedro, está en su página 38. Han nacido de nuevo no de simiente corruptible, sino de incorruptible. No nacieron por medio de lo que de mi mente salió o lo de que escuchó de alguien, sino de la misma palabra de Dios que está siendo revelada por el Espíritu Santo a sus vidas, por medio de una simiente incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Luego vimos que el inciso C es sustento y crecimiento espiritual. Necesitamos alimentarnos espiritualmente. Y la forma de alimentarnos espiritualmente es a través de conferencias, a través de la comunión con otros aquí, conociéndonos, platicándonos, dando testimonio de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, con nuestra familia. Pero el punto más importante es que es la palabra. La palabra. La palabra es lo que es nuestro alimento espiritual, por lo cual necesitamos leer diariamente la palabra del Señor. Produce crecimiento y sustento espiritual. Y terminamos con esta frase: el crecimiento se da de manera personal y va en proporción de lo que yo pueda recibir y sembrar en mi corazón de la palabra de Dios. En ocasiones podemos ver a personas que están manifestando de tal gozo, tal efervescencia en su vida, que nos quedamos pues asombrados, porque habiéndolos visto en otro tiempo que estaban separados, que estaban con problemas, y hoy los vemos viviendo una vida completamente nueva, diferente, gozosos en el Señor, llenos de una actitud positiva, llena de lo que es la palabra de Dios, de la vida que nos ofrece la palabra del Señor. Nos damos cuenta de esto, que el crecimiento se va dando proporcionalmente a lo que yo estoy alimentándome de la palabra del Señor. Y no se trata de comer mucho de un solo golpe, ¿verdad? ¿Cuántos comen diario? A ver, ¿qué le parece si yo le digo: usted no va a comer nada en 7 días, pero al octavo se come todo lo de la semana? ¿Qué va a pasar? Usted va a darse una empachada, se va a enfermar, va a acabar, bueno, por donde no sabe, ¿verdad? Es igual con la palabra. Y dice: no, pero luego me pongo al corriente. Sí, ¿cómo no? Luego, ¿cuándo? Por eso se tiene que comer diariamente, lo que es su porción de ese día. Y por estas razones que insistimos y que usted debe hacerlo, leer la palabra cada día y sembrarla y ponerla en práctica en su propia vida. Y de esta manera usted va a ir creciendo y va a ir madurando y va mucho más arriba, va encontrando todos los grandes secretos, por decirle así, de la revelación de la palabra, algo que jamás usted había pensado y que en ese momento brilla, cae a su propia vida y la recibe como palabra de Dios, como una semilla que no es corruptible, es incorruptible. Todo lo que el hombre puede hacer de ideologías, de pensamientos, de filosofías, nace de una naturaleza carnal, nace de una naturaleza caída. Pero todo lo que dice la palabra es una simiente, viene de una simiente incorruptible, porque los hombres que escribieron la palabra de Dios, dice, fueron inspirados por el Espíritu Santo, una semilla incorruptible, la cual les señaló lo que se tenía que escribir y se cierra, como ya lo vimos, en Apocalipsis. Entonces, ¿qué importancia tiene eso? Y ahora empezamos con el inciso D. También la palabra trae salud y sanidad física,
sea, la palabra del Señor tiene promesas. Y dentro de esas promesas hay muchas promesas para lo que quiere el hombre conseguir en cuanto a su salud, en cuanto a la sanidad física. Usted puede encontrarlas. Dice Salmos 107, versículo 17 al 20: fueron afligidos los insensatos a causa de su camino rebelde y a causa de sus maldades. Su alma abominó toda comida y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero cuando en su angustia clamaron al Señor, Él los libró de sus aflicciones. Envió, ¿qué cosa? Su palabra, y los sanó y los libró de su ruina. El insensato es aquel que abomina o no quiere o es necio en cuanto a recibir la palabra, la comida que cada día tiene que estar recibiendo. Y entonces, ¿qué sucede? Que tiene problemas. Vienen problemas. Pero algo que me fascina al final de esto es que dice que envió su palabra. Envió su palabra. Y la palabra nos dice, hay muchos versículos, infinidad de versículos que nos hablan acerca de la salud, acerca de la sanidad física. Él llevó en la cruz nuestras dolencias. En su cuerpo Él llevó toda enfermedad en la cruz, etcétera, etcétera. Proverbios 4:20 al 22 dice: hijo mío, pon atención a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque ellos son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo, o para todo su cuerpo. La palabra de Dios es medicina. Yo no les voy a decir mi edad porque ya la saben, pero gracias a Dios Él me ha conservado hasta estos días, en verdad, de una manera extraordinaria. Yo no me lo explico, pero estoy comiendo de la palabra del Señor día tras día, tras día, tras día. Y gracias a Él, aquí estoy delante de todos ustedes. Entonces, sin darte cuenta, el Señor puede irte dando todo esto que necesitas, porque es medicina. Es medicina para tu cuerpo, es medicina para nuestra propia vida. Yo, por ejemplo, tengo probablemente 30 años que no me da calentura. No tengo temperatura, no sé lo que es eso. A lo mejor me muero, ¿verdad? Porque no pasa eso, pero no sé lo que es eso. Entonces no conozco eso. Y vas a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Pues quién sabe, pero no me pasa, ¿verdad? Entonces hay una promesa. Hay una promesa que a veces sin darte cuenta la tomas por fe y ni cuenta te das, y tú estás bajo la promesa, y la palabra de Dios no cambia, es verdad y produce efectos en tu propia vida. Entonces, esto es importante. Son vida a los que la hallan y medicina para todo su cuerpo. Entonces, la medicina de Dios, vida a los que la hallan. Debemos estar entonces atentos a su palabra. Ahí hay un pequeño inciso. Nuestra condición al leer la palabra debe ser dócil y humilde. Al leer, dice aquí al final, necesitamos inclinar nuestro oído a Él. ¿Esto qué quiere decir? Tener una buena actitud de corazón. Para el que cree, todo le es posible. Entonces, pues inclinar nuestro oído es como hacer esto y estar nada más así delante del Señor. ¿Se acuerdan del caso de Marta y María? Las dos eran unas mujeres extraordinarias, amigas íntimas del Señor, juntamente con Lázaro, su hermano. Y en una ocasión el Señor le lleva ahí un montón de gorrones a la casa de Marta y María, incluyendo a los apóstoles. Y entonces, híjole, Marta dice: ¿y ahora qué hacemos?
Y ella se pone a chambear y se pone a hacer la comida y se pone a hacer algo para darle a toda esa gente, ¿verdad? Que el Señor Jesús le llevó, ¿verdad? Pero María dice que estaba así inclinada, ahí recostada, escuchando la palabra del Señor. Y Marta ya estaba bien enchilada y esta no hace nada y mira nada más, y va y se acusa con el Señor. Señor, ¿qué no te apura? ¿Qué no te da cosa de que este esté aquí y yo, mírame todo, me dejó toda la chamba de todos los gorrones que trajiste, ¿verdad? Y le dice, ay Marta y Marta, tan afanada estás con tantas cosas, pero te quiero decir una cosa, ella escogió la mejor parte y no le será quitada. Así es que tú síguele si quieres con tu chambita, pero a ella no le voy a quitar lo que le estoy dando. ¿Qué le estaba dando? Palabra. Estaba inclinando su oído, estaba atenta a lo que el Señor estaba diciendo. Eso es una actitud de corazón para recibir la palabra del Señor, como lo hizo María. Entonces es importante. En la siguiente página, hasta el último inciso, es importante que no nos apartemos de la palabra de Dios leyéndola diariamente. El apóstol Santiago, en su carta, en su epístola, nos habla de las características que tiene el hombre de doble ánimo. Dice, el hombre de doble ánimo es aquel que ahorita te dice que sí y al ratito te dice que no. Dice, el hombre de doble ánimo es como el que anda en las olas del mar, va y de repente viene y vuelve a irse. ¿Por qué? Porque es una persona que no amarra, es una persona que nada más se siente entusiasmada. Y nos habla de este tipo de personas. Dice en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inestable, es inconstante en todos sus caminos. Entonces es como la ola del mar. Entonces nosotros no podemos ser inconstantes, no podemos ser inestables. Tenemos que ser constantes para que entonces la palabra produzca efectos. Hoy lo creo y hoy empiezo y mañana ya no, y ya me alejo. No va a producir nada. Entonces es importante que entendamos esto. No podemos caminar con el Señor con un doble ánimo. Él es fiel para siempre, para siempre. Él es una persona que jamás nos va a fallar. Su fidelidad es más grande, dice, que cualquier cosa. Es impresionante. Pero el hombre de doble ánimo, dice, es inconstante, es inestable en todos sus caminos. Y cuando dice en todos sus caminos, quiere decir que no solamente en cuanto a la lectura de la palabra, sino en cuanto a su propia vida. Es inconstante como padre, sus hijos no aprenden. Es inconstante con su matrimonio, tiene pleitos permanentemente con su mujer. Es inconstante en su trabajo, pierde su trabajo. Es inconstante en sus cosas porque le debe a medio mundo, porque no entiende. Si recibe la palabra del Señor y va recibiendo todo aquello que el Señor quiere sembrar en nuestras vidas, va a ser un hombre de bien. Va a tener a su casa bien atendida, va a enseñar a sus hijos la palabra del Señor, va a vivir con su esposa un matrimonio bueno. No digo que no se van a pelear, pues oye, ni que fuera, se necesitarían ir de este mundo, dice el Señor. Ya cuando estemos con Él no nos vamos a pelear, ¿verdad? Pero mientras aquí va a haber dificultades. El mismo Señor dice, ¿saben qué? No se engañen. Aquí en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y Él nos ha hecho también entender que podemos vencer y continuar nuestras vidas como Él desea, siempre en victoria. Entonces es importante que permanezcamos en la palabra de Dios, porque si nos alejamos perderíamos nuestra cercanía, intimidad y comunión y relación con Dios. Lucas 11:34 dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz.
Pero cuando es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. Entonces, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. En la forma en que tú estás recibiendo a través de este sentido de la vista lo que ves, en la forma en la que tú estás viendo y juzgando y metiendo pensamientos a tu corazón, es en la forma en cómo tú vas a vivir. Es en la forma en cómo tú vas a caminar. Si tu ojo ve todo de una manera de luz y no de tinieblas, entonces todo tu cuerpo está lleno de luz. Entonces dice, el ojo es la lámpara del cuerpo, y el ojo está lleno de luz cuando permanece en la palabra de Dios. El efecto de la palabra en nosotros es luz, luz y sanidad. Lo importante es que esa luz de la palabra no solo se quede en nuestra mente y sentidos, sino en el corazón. Entonces yo puedo ver de diferente manera. Hay ocasiones en que uno ve cosas que no son, y cuando está uno viendo la actitud de alguna persona, puede ser aún nuestros seres queridos, puede ser aún nuestros seres más cercanos, pensamos que están actuando de una manera, pero cuando nos informamos correctamente, nos damos cuenta que lo que pensamos estaba chueco. No era así. ¿Y de dónde sacaste eso, papá? ¿O de dónde sacaste eso, esposo? ¿De dónde sacaste eso? Yo no estaba pensando en eso, yo estaba pensando en esto otro. Es que mi ojo estaba en tinieblas, tratando de inventar algo que no es. Pero cuando estamos en luz, yo puedo ver todo lo positivo de la persona. Yo puedo ver todas las cosas buenas que Dios ha dado. Yo puedo ver todas las cosas agradables que Dios ha puesto en todos, para que mi ojo esté siempre viendo de esa manera, y también teniendo discernimiento espiritual para detectar cuando hay alguna cosa que no es correcta y que se pueda tratar de una manera eficaz. Entonces, esta es nuestra sanidad y salud física. El inciso E, luz y entendimiento. El hombre que no conoce la palabra de Dios anda en tinieblas. Hay hombres que dicen, no, pues yo ahí la llevo y que no sé qué, y que cuando yo me vaya al cielo, pues ahí me voy a hacer cuentas con el Señor y vamos a ver, vamos a sopesar, y a lo mejor hasta me sale debiendo, ¿verdad? Y pues no es así, ¿verdad? Nadie es una persona que puede recibir la salvación, la vida eterna en la presencia de Dios por sí mismo, por sus propios méritos, porque todos somos pecadores, somos injustos. Necesitamos la justicia de Dios en nuestra vida para que el juez del universo infalible pueda decir: ha sido justificado, no tiene ninguna falla, porque lo que él tenía y lo que merecía por lo que había hecho, lo pagó mi Hijo, el Señor Jesús. Así es que el justo pagando por los injustos y diciendo: este es justo, no hay problema. Y nosotros podemos seguir adelante en nuestra vida. Pero el que no conoce la palabra de Dios anda en tinieblas, siempre andará en tinieblas. Por eso cuando recibimos a Cristo y empezamos a caminar con Él, dice la Escritura que Él nos traslada, nos hace un traslado tan fuerte de las tinieblas a luz, de la muerte a la vida. Estábamos muertos espiritualmente, porque la paga del pecado es la muerte. Muerte espiritual, obviamente, muerte espiritual. Paga del pecado es muerte. Separados de Dios, no tenemos las promesas de Dios, no tenemos nada en que sostener nuestra propia vida, muertos. Pero cuando recibimos a Cristo, nacemos de nuevo por medio de la palabra de Dios, que es incorruptible, simiente incorruptible, por el Espíritu Santo. Entonces nacemos y nos traslada de tinieblas a luz, de muerte a vida. Y esto es lo que el Señor produce a través de su palabra. Y además, la palabra de Dios es luz.
En este mundo vivimos en medio de un mundo lleno de tinieblas, lleno de tinieblas. La maldad está proliferando más que nunca sobre la faz de la tierra, y el diablo está tratando de meterla en su hogar, meterla en su propia vida, meterlo en la sociedad a como dé lugar, desbaratar la iglesia, desbaratar a los creyentes. Está tratando de meter todo ese tipo de cosas porque sabe que en el momento en que se separe uno de la palabra, que hay ese tipo, empezamos a caer en tinieblas y no vemos con claridad. Pero la palabra de Dios es luz. Entonces, si usted se mantiene leyendo su palabra diariamente, usted va a caminar en luz. Ve claro hacia dónde va. Dice, no, yo por acá no, yo voy por aquí, porque yo voy caminando en la palabra. Y hay luz, luz y entendimiento espiritual. A veces yo me he encontrado con personas que dicen, es que ustedes son unos fanáticos. Digo, no, al contrario, somos de los más cuerdos que hay en la tierra, porque la palabra de Dios no se cree a ciegas. No son dogmas. Ahora te lo tragas porque así dice y así te lo tienes que tomar. Espérame. La palabra de Dios se entiende, se razona. Y una vez que se entiende y se razona, dice uno, sí, definitivamente no hay de otra. Si yo quiero vivir como padre de familia bien, tengo que hacer esto, que dice la palabra, y no falla. Si yo quiero vivir como un buen hijo, ahí está la palabra, no falla. Si yo quiero vivir como un buen trabajador, ahí está la palabra, no falla. Y así vamos caminando, porque es luz. Luz alumbra nuestro camino, alumbra por donde vamos. Entonces dice aquí el Salmo 119, 130, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples o a los ingenuos, dice aquí esta versión. ¿Qué quiere decir? Que no se necesita ser teólogo, ni necesitamos grandes cosas, porque la misma palabra hace entender, que entendamos la palabra. No se necesita muchos estudios. De hecho, si se fijan, las personas que escogió el Señor Jesús como sus apóstoles eran personas comunes y corrientes. No fue a buscar a los religiosos de ahí de la sinagoga y los trajo, ¿verdad?, los sacerdotes y a ellos les entregó. No, Él escogió a personas sencillas que pudieran entender el mensaje de salvación sencillo que Él traía, práctico, para ponerlo en vida, en su propia vida, y así tener una vida diferente. Entonces Él nos hace entender a través de su palabra. Y luego dice el Salmo 119, 105, lámpara, lumbrera es a mis pies tu palabra. No vas a resbalarte, y lumbrera a mi camino. Entonces, la vida del hombre solo se explica y cobra sentido a través de lo que nos dice Dios en su palabra. La palabra de Dios es como un espejo que nos hace ver nuestra condición. Entonces, por ejemplo, tú te ves en el espejo, ¿verdad? Dices, oh, qué guapo estoy. No, sí, no, está muy bien, voy muy bien, ¿verdad? Estoy muy bien, ¿verdad? Y te estás viendo, pero de repente te das cuenta de que pues te sale por aquí algo, se te mancha el ojo, tienes un derrame y ¡ay, qué feo estoy! ¿Y las arrugotas qué? Y las patas de gallo y esto y ¡ay, híjole! Ese no soy yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como un espejo. La palabra te dice, mira, así eres, pero no tienes que ser así, Tú te puedes ver de otra manera. Luz, tus ojos van a irradiar luz, tu cara va a ser iluminada a través de una vida que vives en paz, porque dice el Señor que el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces debemos ser personas que caminan en verdad, y si caminas en verdad, caminas en justicia.
Debemos ser personas que están caminando en la palabra y entonces tienen alegría porque están haciendo las cosas bien. Y luego también tienen paz, porque no hay nada que rompa su paz. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo se las puede dar u ofrecer, sino se las doy de una manera diferente. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo ¿qué le pasó? Mira, lo anda como loco, bien contento, está bien amolado, mira cómo vive, que no sé qué. Yo vivo, pero el otro vive más feliz que tú. ¿Por qué? Porque conoce a Dios. Porque conoce a Dios. Tremendo, tremendo. Pero así es. Entonces es importante eso. Ahora, las tinieblas en la vida de una persona o los problemas que tiene no se resuelven a través del conocimiento humano, no se resuelven a través de ideologías, no se resuelven a través de cultura, se combaten a través de la palabra de Dios. Las tinieblas no se pueden combatir a través de ideologías, no se pueden combatir a través de pensamientos, no se puede combatir a través de religión, no se pueden combatir solamente a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es luz y hay tinieblas, y donde llega la luz se van las tinieblas. Es como cuando hay una habitación que está totalmente a oscuras, pero de repente prenden un cerillo o una vela. ¿Qué pasa? Se van las tinieblas y hay luz. Así es la palabra de Dios. Cuando tú estás alimentándote de la palabra de Dios y recibiéndola, hay luz y se van las tinieblas. Bien, Efesios 4:17, esto digo, insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles, en la vanidad de su mente. Colosenses 1:21, a ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora los ha reconciliado. Cuando entregamos nuestra vida al Señor y empezamos en nuestra vida a caminar con Él, dice la Biblia que ya hemos sido apartados. Apartados. El Señor nos escoge. Nosotros no le escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Y si tú contestas de una manera positiva a esa convicción de pecado que el mismo Espíritu Santo está hablando a tu corazón, entonces has sido apartado, escogido por el Señor, diciendo: ya no vivas de esa manera, ven a vivir en luz, ven a caminar en luz. Y Él lo hace y lo tenemos que hacer. Y esto es lo que conseguimos cuando tenemos la palabra del Señor. Mantenemos una relación fresca, íntima, personal con nuestro Dios. Dice Juan 5:25, de cierto les digo que viene la hora, y ahora es, en este momento, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen, ¿qué? Vivirán. Él está diciendo: mira, este es el momento para que aquellos que están viviendo en lejanía de la luz, están viviendo en tinieblas, apartados de Dios, muertos en sus delitos y pecados, este es el momento en que deben oír. Oirán, dice la palabra del Señor. Y como dice, al que verdaderamente la oye, y ya sabemos de qué está hablando el Señor, aquel que tenga oídos para oír, oiga. Aquel que realmente quiere oír la palabra del Señor y que haga sus efectos, produzca efectos en su vida, esos son los que van a vivir, son los que van a estar vivos todo el tiempo. No solamente una vida física que tenemos, sino una vida espiritual permanentemente hasta que vayamos a la presencia del Señor. Entonces nos está enseñando. Por eso es tan importante. Ahora,
¿por qué somos enemigos o nos convertimos en enemigos de Dios? Porque no permanecemos en su palabra, sino estamos escuchando otras tonterías que hay por ahí. Estamos metiéndonos a la cabeza y al corazón otras cosas que no convienen. Entonces, cuando eso sucede, pues estamos diciéndole a Dios: mira, no me interesa lo que tú dices. No, yo no lo entiendo y no me interesa, no quiero estar contigo, no creo. Entonces nos convertimos en enemigos, porque en lugar de que veamos hacia Él y que Él nos instruya, siendo nosotros amigos de Dios, personas que estamos en amistad con Él, que nos relacionamos con Él, que tenemos una relación no solo de amigos, sino de padre a hijo, porque nos hace hijos de Dios, entonces no podemos tener luz y nos convertimos en enemigos en lugar de convertirnos en hijos. Por eso dice que nos convertimos en enemigos. Entonces, en la siguiente página vamos a contestar, saque su plumita, su lápiz, estas preguntas que tenemos aquí. El mensaje de la palabra, número 1, el mensaje de la palabra de Dios es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que cambia en el hombre que la recibe? ¿Qué cambia? La condición de su corazón, la condición del hombre que recibe. La palabra es la misma, no va a cambiar jamás. Pero si yo la recibo con mansedumbre, con sencillez de corazón, haciendo a un lado mis pensamientos impuros, quitando la suciedad que haya en mí, diciendo: Señor, yo quiero que entre la palabra, pero que ya no haya nada que estorbe, que no haya ninguna piedra, que se siembre en una tierra buena, riquita así, para que produzca fruto. Yo quiero dar fruto, yo quiero realmente ser una persona diferente. Entonces, ¿qué es lo que cambia? La condición del hombre que la recibe. Ahora, 2, ¿qué necesitamos desechar para recibir con mansedumbre la palabra de Dios? Necesitamos quitar toda inmundicia, necesitamos quitar lo impuro, lo sucio, toda inclinación a obrar mal. Hay veces en que hacemos cosas repetitivamente sin darnos cuenta y están mal. Tenemos que, ni modo, hacerlas a un lado. Hay cosas que dices: es que esto me gusta, y pues tienes que hacerlo a un lado porque está mal. Lo que produce es muerte. Tienes que hacer todo lo necesario para que todo aquello que salga de ti sea algo que produzca vida. Y eso no lo consigues en ningún lado, no se vende en la botica, está en la palabra de Dios. Todo lo que produce la palabra de Dios es vida. Y esa vida es la que dice el Señor Jesucristo. Él dice: el diablo vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Entonces nos da vida y nos da abundancia de vida, de vida, de vida. Hay gente que dice: bueno, pues voy a ser millonario. No, espérame, está hablando de vida. Tu vida va a ser una vida increíble, tengas mucho, tengas poco, eso no cambia. Es tu corazón, es la condición de tu corazón. Porque el mismo Pablo nos enseña: yo sé vivir con mucho y sé vivir con poco. He vivido con mucho, he vivido con poco. Sé cómo se vive de las dos formas. Así que no tiene que ver con eso, tiene que ver con la condición de tu corazón. Entonces, ¿qué necesitamos? Quitar de nosotros toda inmundicia, egoísmo, envidias, orgullo, todo lo que es impuro y sucio, toda inclinación a obrar mal. 3, completa los efectos que produce la palabra. Inciso A, la palabra produce fe. Inciso B, usted lo tiene escrito en su librito: nacimiento espiritual. Usted me dice que ha nacido de nuevo, y está bien. Pero si usted no está leyendo la palabra y alimentándose de ella, está a punto de morir. No es cierto que ha nacido de nuevo, está a punto de morir. Y puede morir espiritualmente hablando si no se alimenta espiritualmente también. Inciso C, sustento y crecimiento espiritual. Inciso D, sanidad y
salud física. Sanidad, sanidad. Recibimos a través de la palabra, dice, es como medicina, dice, para tu cuerpo. Es como medicina para ti mismo, para lo que tú haces. Y por último, luz y entendimiento. Y la cuarta pregunta, el crecimiento espiritual es personal y va en proporción de lo que yo recibo de la palabra de Dios. No hay más, ¿verdad? Yo quiero crecer espiritualmente, sí, puedo estar viniendo cada domingo, puedo estar oyendo la palabra aquí, está muy bien, es un crecimiento, hay un empujoncito para crecer, pero el crecimiento verdadero es cuando tú te estás alimentando por ti mismo de la palabra de Dios, porque ahí estás metiendo la palabra y vas comiendo las cantidades que tú puedes recibir, que tú puedes realmente digerir, vamos a llamarlo de esa manera. Y el último, 5, el hombre anda en tinieblas porque no conoce la palabra, porque la palabra es luz y echa fuera las tinieblas. Si alguien dice, estoy atormentado, ya no sé qué hacer, métete a la palabra, empieza a leer cosas que traigan paz a tu corazón, empieza a buscar más acerca de ello y tú vas a ser una persona completamente nueva y diferente. Pues bien, terminamos con esto. La próxima semana vamos a empezar con algo bien importante: victoria sobre el pecado. Necesitamos ser vencedores en contra de las tentaciones y maquinaciones del enemigo. No dejarnos llevar por enseñanzas equivocadas, no dejarnos llevar por charlatanes que están utilizando la palabra para amedrar, para obtener beneficio, etcétera, etcétera. Necesitamos saber cómo podemos vencer esas tentaciones y tener la victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Así que nos vemos dentro de 8 días. No se les olvide, compren su libro, nos va a durar mucho y luego lo va a tener ahí guardadito, pero en un lugar muy seguro, porque esto es una gran enciclopedia práctica de la vida cristiana. Pues Dios los bendiga, nos vemos dentro de 8 días. Expande.